Gracias por estar al otro lado. Os saluda Elena Crespo en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Ciclo de la Vida Proyecta Tu Alma. Durante este congreso tendréis la oportunidad de disfrutar de 3 días completos de conferencias totalmente gratuitas y a manos de más de 20 ponentes expertos en este tema. Estaremos en riguroso directo, como siempre, y emitiendo a través de multiplataformas, es decir, a través de todos nuestros canales y plataformas. Para más información podéis ir a www.mindaliacongresos.com. Ahí tendréis más información sobre el programa completo y también sobre especiales y congresos del canal venideros. Así que vamos allá con la primera invitada. Estoy con Luz Dari Parra. Muchas y muchos de vosotros la conoceréis porque ella ya es de la casa totalmente, ¿no? Y bueno, nos trae una conferencia hoy titulada ¿Para qué tu alma eligió a tus padres? Voy a contaros un poquito más sobre Luz para aquellas personas también que aún no la conozcáis. Luz Dari Parra es psicóloga, creadora de un programa de bioreprogramación y también de diversos talleres. Además, imparte su propia formación en Renacedores Bioreprogramación. Bueno, pues vamos a saludar a nuestra querida Luz. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien y muy contentísima, feliz de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Me encanta estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Y tú? Bueno, pues yo también muy contenta. Siempre es un placer estar contigo, Luz, ya lo sabes. Me encantan tus temas y me encanta compartir pantalla contigo. Así que no te robo ni un segundo porque es muy interesante el tema que nos traes hoy y nos vemos después para las preguntas, Luz. Vale, Elena, muchas gracias. Bueno, pues em, vamos a hablar o les voy a comentar algunas cosas y sobre todo yo hablaré desde la experiencia. Desde la experiencia que yo he tenido, porque llevo 12 años realizando un taller fantástico que se llama Volver a Nacer, o bueno, yo lo llamé Volver a Nacer, porque en las terapias, bueno, en alguna ocasión, estando en un taller con mi maestro, yo vi que alguien se regresó a vientre. Y entonces, en ese momento, en simultáneo, 4 personas más del taller se regresaron a vientre. Por lo tanto, a las personas que estábamos ahí en formación, nos tocó atender a los otros. Y me llamó la atención y yo dije, bueno, esto es como muy fácil, muy sencillo. Y luego en la consulta, porque llevo ya 30 años de haber conocido la teoría de guión mental personal, que es con que yo empecé a hacer las terapias. Entonces, más adelante empecé pues a hacer ya mis propias terapias, después de estudiar psicología, después y también luego pues he hecho otras máster, especializaciones y demás. Y entonces en la consulta yo veía que muchas personas se iban a vientre y de ahí me fue llegando la idea de hacer el taller de Volver a Nacer. Entonces llevo ya 12 años y han pasado más de 6.000 personas por ese taller. Y es en ese taller donde, por eso digo que desde mi práctica, he visto qué pasa antes. De hecho, vi unos vídeos que me gustó mucho el título y se llaman Vida antes de la vida. Es muy interesante, me llamó mucho la atención ver ese nombre, Vida antes de la vida. Y de verdad que hace unos días que vi esos vídeos y se me pararon los pelos de punta, sobre todo con uno de los casos, porque yo he visto en mi práctica, en los talleres precisamente, personas que se van a ese momento antes, o yo misma les digo que vayan a antes, cuando su alma está eligiendo venir aquí. Y también a justo antes, hay personas que se van a justo antes de ser concebidas, porque el taller consiste en llevar a la persona a el momento de la concepción para saber los proyectos que los padres le transmiten. Sin embargo, yo los llevo a antes, personas que han tenido unas vidas muy, muy, muy difíciles, dolorosas, complicadas,
A veces los llevo a cuando su alma está eligiendo venir aquí y en otras ocasiones a justo antes de ser concebidos para que pregunten o para que recuerden, sobre todo más que preguntar, porque soy yo la que les pregunta, para que recuerden para qué eligieron a ese papá y a esa mamá. Y las cosas que salen son interesantísimas para aprender el amor. ¿Y cómo vas a aprender el amor? Por ejemplo, les pregunto yo después. Pues unos papás que no me van a saber amar y aún así yo voy a aprender a amar y les voy a enseñar a ellos. Entonces son respuestas muy interesantes y pues como tengo tantísimos casos, a mí me encanta poner ejemplos, voy a estar dando unos ejemplos. Y quiero para que luego vayan y disfruten no solamente más de la entrevista o de esta conferencia, de esta ponencia, sino también de unas pelis. Es posible que ya muchas personas la hayan visto, la peli Soul, que salió el año antepasado de Disney y tal. A mí me encantó y entendí aún más muchas cosas de información pues que me llega y que los consultantes en los talleres y en las terapias van mostrando y van diciendo. Y también hace muchos años, porque en realidad salió en el 2001, una película hermosísima que se llama El cielo no puede esperar. Daré el nombre del director porque hay muchas en YouTube, de hecho está en YouTube y está completa, y hay muchas vídeos con ese nombre, del cielo no puede esperar, y entonces es de Nick Castle con Anton Yelchin, es del 2001 y yo ahí entendí aún más que realmente uno es nuestra alma la que elige a ese papá y a esa mamá antes de venir aquí. Como me decía una consultante que deseaba muchísimo embarazarse, no lo había logrado y ella me decía, yo veo ya a 2 bebés y podía hablar con ellos. Finalmente, después de un proceso terapéutico, se logró embarazar, tiene un hijo preciosísimo que ya tiene, si no estoy mal, ya va cumpliendo 1 año, precioso, y entonces esas almas se hablan desde antes y eligen a ese papá y a esa mamá, o elegimos, y además de eso, elegimos las historias que vamos a vivir. Y hago énfasis aquí porque cuando las personas vienen a mi consulta, en muchas ocasiones, llegan culpando a ese papá y a esa mamá de las desgracias que les pasa en su vida, de lo que les está pasando, ¿sí? Y entonces, de las cosas que yo hago desde el comienzo es, mira, hasta hoy y hasta este momento tú tenías todo el derecho de echarle la culpa a tus padres de lo que te pasa. De aquí en adelante, tú eres la única persona responsable de lo que suceda con tu vida. Así que ya tú debes tomar las riendas. Y ahí, pues muchas veces yo le recomiendo a las personas de leer libros, de ver películas. Y uno de los libros que yo recomiendo mucho es el de El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Tiene también El don de tu alma y otros libros. Porque poder llegar a comprender para qué elegimos a ese papá y a esa mamá nos va a ayudar muchísimo a comprenderlos a ellos, a dejar de juzgarlos y a soltar, a que ya dejemos, digamos, de quejarnos de esas experiencias que tuvimos con ellos, incluso en casos que son tan severos, tan dramáticos y dolorosos como cuando una hija o un hijo es violado por su padre, ¿sí? Que lamentablemente esas cosas suceden, ¿sí? Y son muy traumáticas
y dejan muchísimo daño en las personas, en ese niño, esa niña, ese bebé que es violado por sus padres o que es tocada, observada, mirada de una manera que no es adecuada y que para las personas que me estén viendo, que sepan de otras personas que de pronto han violado o abusado de alguien, yo les puedo asegurar que las personas, por más pequeño que sea, lo van a recordar. Eso queda grabado en sus células. He tenido personas de 1 mes de nacida, de 3 meses de nacido, que se dan cuenta y saben quién les está haciendo lo que les está haciendo. Entonces, para que pues lo podamos compartir y decirle a las otras personas, eso afecta y eso marca la vida de la persona. Pero como el objetivo es por qué o para qué elegimos a ese papá y a esa mamá, yo quiero aprovechar e invitarte a que también tú te hagas la pregunta, ¿para qué habré elegido yo a este papá y a esta mamá? ¿Sí? Yo era una persona que muchas de las veces que fui a terapia, bien fuese de constelaciones, bien fuese de lo que yo empecé, que fue con la teoría de guión mental personal, con mi maestro, bien fuese otro terapeuta que trabajara similar de lo que yo hago, las personas con quienes me formé en descodificación biológica, en fin, cualquier tipo de terapia de las que yo fuese, que he asistido a muchas, porque todo lo que me dicen que funciona, que sirve, ahí estoy yo y me encanta. Siempre tenemos cosas para sanar y la vida es un proceso. Entonces yo les decía, yo quiero querer a mi mamá. Y no es que yo tuviese conflictos con mi madre, porque afortunadamente no sentía que había conflicto. Yo no soy una persona, entonces no le tenía nada de rabia, ahora menos por supuesto, no le tenía rabia, no la criticaba, no me quejaba, no había un conflicto. Sin embargo, yo no sentía el amor. Yo quería sentir amor por mi madre, porque en cambio por mi padre sentía muchísimo, muchísimo amor desde pequeña. De hecho, era mi ídolo cuando estaba pequeña. Y en una ocasión, después de una sesión de terapia que fue toda la noche, tal, ya en la madrugada, comprendí y vi así súper claro, fue como la iluminación, fue muy claro de wow. Qué labor tan difícil le tocó a mi madre, que era, aunque estuviese presente, no la sentíamos sus hijos. Pero normal, tenía un montón de hijos, 10 hijos vivos. Entonces mi madre no estaba muy ocupada siempre. Aunque estuviera las 24 horas del día en casa, los hijos no la sentíamos presente. Y entonces la respuesta que me llegó fue, claro, ese fue el acuerdo que hicimos, que no estaría presente para que yo me convirtiera en la terapeuta que soy y para que también parte de mi familia, porque varias personas de mi familia, 2 de mis hermanas, varios sobrinos, mi pareja, se han ido formando, se han formado en biorreprogramación y entonces ellos también se han convertido en unos excelentes terapeutas. Cuando yo comprendí la labor tan difícil que le había tocado a mi madre, de que como madre no estuviese presente para dar el amor a los hijos, aunque estuviese presente de cuerpo, los hijos no sentíamos ese amor. En ese instante, mi corazón y todo mi pecho se llenaron de un amor tan grande y es lo que yo siento. Cada vez que recuerdo ese momento, cada vez que veo a mi madre, yo puedo sentir tantísimo amor por ella y vivo tan feliz y agradecida. Entonces, si bien no había crítica y no había juicio hacia ella, desde ese momento hay muchísimo amor cuando lo comprendí. Más adelante lo entendí aún más cuando, escuchando un poquito del audiolibro de El plan de tu alma,
una mujer se quejaba mucho de su madre, que porque no la había querido. Y entonces la mamá está hospitalizada, está delicada, y la llaman y le dicen pues que vaya porque se debe despedir ya de la mamá. Entonces ella llega a la clínica, la madre que está muy grave la ve y esta hija llega a decirle una cantidad de cosas, de tú que no me hiciste, tú que hiciste, que me dijiste, que esto, que aquello, mucha, mucha, mucha queja. Y la mamá le dice, hice lo que tú me pediste, querida, y en ese instante se murió, partió de este plan. Entonces es cuando yo ratifiqué aún más que eso que yo había visto acerca de los acuerdos que había hecho con mi madre, de que mi madre aceptó que no estaría como los hijos creíamos que lo necesitábamos desde nuestro ego, porque una cosa son las elecciones de alma y otra cosa lo que el ego siente, lo que el ego vive y cómo el ego entonces se enreda en esas cosas. Y entonces ratifiqué no solamente lo que yo viví, sino también lo que he visto tantas veces en los consultantes y lo que he leído en los libros, porque además, pues suelo recomendar mucho un libro que es extraordinario de John DeMartini, es el doctor John DeMartini, un quiropráctico que escribió La experiencia de descubrimiento también hace ya bastantes años y a mí me fascina ese libro, lo he recomendado mucho porque ahí también habla de alguna manera de esos acuerdos que hicimos no solamente con nuestros padres sino también con otras personas que nos encontramos en nuestro camino y que van a ser parte de ese plan que trae nuestra alma para vivir. Entonces, yo te invito a que en momentos, ojalá, si tienes una situación difícil, complicada, dolorosa con tus padres, en estado, ojalá, de meditación, te preguntes ¿para qué los elegiste tú? ¿Para qué? Yo he podido llegar a tener claro que sobre todo por lo que les comentaba no sentía el amor, ahora soy full de amor hacia mi madre, yo amo muchísima gente gracias a Dios y pues es fantástico poder sentir ese amor. Entonces quiero citar también a algunas personas que han hablado del tema porque me gusta mucho también leer, documentarme y en fin, porque eso me ratifica además aún más, no es que no crea, porque lo que veo sobre todo en ese taller de Volver a Nacer es tan maravilloso, en la formación de bioreprogramación, es tan maravilloso que cuando yo ratifico, que otras personas ya lo han escrito, entonces me encanta, me da mucha alegría y digo, es que definitivamente qué tristeza que haya, por ejemplo, personal del área de la salud que no conoce esto, lo deberían de conocer todos. Entonces quiero citar también porque estuve viendo algunos, hay un libro de el doctor Michael Newton, que es un PhD muy, muy, muy estudioso y tiene muchos casos, y uno de sus libros se llama El viaje de las almas. Entonces, él ahí menciona también muchos casos de personas o cuenta también el viaje que emprenden las almas, ¿sí? Incluso desde que muere hasta que vuelve a ocupar o a habitar otro cuerpo para seguir transitando por acá. Entonces,
Ya les he mencionado varios libros, la película del cielo no puede esperar, Soul, y en fin, porque nos muestran cosas que de pronto pues solamente quienes han vivido ese taller específicamente conmigo pueden darse cuenta. Y uno de los casos que quiero comentar, ya les dije que tengo miles de ejemplos, uno de los casos que quiero comentar fue que en una de las ocasiones una persona en el taller quería saber si su papá, el que la crió, era realmente su papá biológico, porque ella sentía que no, porque además ese papá que la crió la había violado cuando ella estaba pequeña. Entonces, en el taller no solamente se da cuenta que quien la crió y abusó no fue su padre biológico, sino que además pudo ver, recordar, volver a sentir completamente quién era su verdadero papá biológico. Pero lo más fascinante de todo es que al tiempo yo la atiendo en consulta, porque esa misma semana que ella estuvo en el taller se iba a hacer la prueba de ADN que le ratificó que ese no era su padre, y al tiempo yo la veo en terapia y le digo, oye, cuéntame cómo salió la prueba de ADN, y me dice, claro que no, no es mi papá. Y además yo le dije a mi mamá todos los detalles que yo había visto en el taller, le dije quién era mi papá, le dije cómo había sucedido, y mi mamá lo primero que me preguntó fue, ¿cómo te enteraste de eso si yo no se lo he contado a nadie? Y además de eso, le dijo que era todos los detalles tal cual ella se los había comentado, ¿sí? Entonces, volviendo a para qué elegimos a esos papás y en nuestra vida, quiero agregarle ahí cómo influye eso, qué sucede, qué pasa después en nuestras vidas. He tenido en 2 ocasiones a 2 personas cuya madre muere cuando esta personita nace. A una de ellas, que fue hace varios años, por ahí 5 al menos, una persona llega al taller porque quería saber qué pasó, cómo fue que se vivió eso y demás, y entonces la abuela materna es quien la crió, y esta abuela le decía con frecuencia, usted mató a su mamá. Para esta personita era muy difícil vivir mucho, porque eso genera una enorme culpa. Yo maté a mi mamá, es lo que piensan, sienten y viven. Por lo tanto, la vida que van a tener después es muy, muy difícil y dolorosa. Y recientemente tuve otra persona que también la mamá murió en el parto, y entonces esta chica, después, analizando un poco, repensando el caso, me di cuenta además que es interesante. Ella nace, su madre muere. Entonces pensemos en las consecuencias. Ya había varios niños pequeños y el menor, o sea, el que le seguía a ella hacia arriba, tenía solo 1 añito cuando ella nace. ¿Qué pasa? Ese papá no sabe qué hacer con esos niños, los separa, los regala, los entrega a diferentes familias. A esta chica la entrega a una familia, y esta segunda mamá muere cuando ella tiene 9 años de edad. ¿Esto de qué nos habla? De que cuando se cumple un ciclo celular que está memorizado, ¿dónde? En las células. ¿De qué? Del 9 meses cuando ella nace, y a los 9 años pierde a su segunda mamá. Ese es el tercer abandono. ¿Por qué? Porque el primer abandono es cuando nace, su madre la abandona porque muere. Segundo,
la separan de sus hermanos y hermanas, o sea, ella está sola en otra familia. Tercer abandono, su padre muere cuando ella tiene 4 añitos. Y el siguiente abandono, su madre adoptiva muere cuando ella tiene 9 años. Esta persona, por ejemplo, ya graba que no merece el amor, que no merece tener a alguien. Luego, por supuesto, se atrae a su vida a un hombre supremamente maltratador, ¿sí? Supremamente maltratador. Se me está agotando el tiempo, me doy cuenta, y entonces quiero contar otro caso muy interesante, de una persona que fue a mi taller y pasó, voy a contarlo así muy rápidamente, iba a ir, era una tía de ella, una tía además adoptiva, pero a última hora se le presentó un inconveniente, entonces le dice a ella, le entrega un paquete, porque deben de llevar una ropa blanca para el taller, le entrega un paquete y le dice, oye, vete para este taller, es mañana, llena estos datos y toma esto que tú lo vas a necesitar allá y te va a servir, ¿ok? La mujer llega, yo le digo, tú debes ser fulana de tal, y me dice, no, yo soy tal, y ella te mandó esta nota. El caso es que viene esta mujer a terapia, ella sabía quién era su papá biológico, mas no sabía quién era su mamá biológica, porque cuando nace, el papá biológico se lo quita a la mamá y lo regala a una familia. Es una familia muy pudiente. Quien la adopta, y la otra familia también era muy pudiente, por lo tanto se encontraban regularmente en fiestas. La esposa del hombre se ponía muy nerviosa cuando veía a esta chica. En fin, el caso es que esta chica no tenía ni idea quién era su mamá biológica a nivel consciente, porque eso queda grabado a nivel de las células. Entonces, cuando ya está en el momento de la concepción, ella puede darse cuenta de que ella era hija de una estudiante de medicina, que este señor, como su esposa no podía tener hijos, la conquista, hacen una niña y cuando nace se la quita. Lo más interesante de todo, ya para cerrar, es para que veamos cómo sí lo recordamos todo, es que en el momento en que deben ponerse la ropa blanca, lo que le había dejado su tía era una un pijama de cirugía, digamos una bata de cirugía blanca. Y la otra no tenía ni idea para qué se necesitaba, esta no tenía ni idea de que eso era lo que le habían regalado. Entonces fue muy impactante para mí. Así que ya para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo y va a haber una serie de preguntas que pueden hacerme y que Elena me va a transmitir. Entonces, yo he podido confirmar después mucha de la información que las personas dan ahí. En cuando están haciendo el taller de Volver a Nacer, he podido confirmar después muchísima de la información, las personas la han podido confirmar, y además de eso, pues los cambios tan impresionantes, 180 grados que consiguen las personas. Entonces, elegimos a nuestros papás para algo. Y la invitación es, ¿qué tal si tú te preguntas a ti misma, a tu mente inconsciente, a tus células, que para qué elegiste a ese papá y a esa mamá? Porque te puedo asegurar que vas a encontrar la respuesta, y que muy seguramente si tienes conflictos con ese papá y esa mamá, vas a poderlos resolver en una gran parte. Mucho más fácil y mejor cuando se hace acompañado. Sin embargo, también se puede lograr haciendo una introspección, ir adentro de nosotros y encontrar esas respuestas a esas preguntas que son tan importantes para aprender el amor, para aprender a perdonar, para aprender, para enseñarles a ellos, para hacerlo diferente que ellos, para aprender el cómo no, etcétera, etcétera. Seguro que te llegarán muchísimas preguntas. Bueno, Elena, yo creo que
se terminó el tiempo de la ponencia y si hay preguntas, con muchísimo gusto. Así es, Luz, hay bastantes preguntas ya y muy interesantes, así que vamos a pasar a realizarlas. Antes voy a pasar un pequeño spot de parte del equipo de Mindalia. Pues ahora sí, como comentaba Luz, sí, correcto, están generando este tema bastante interacción en el chat, ya hay bastantes preguntas, genera mucha curiosidad y hay bastantes personas viéndonos. Pero antes de pasar, quiero que nos cuentes un poquito sobre algo que tienes preparado para próximamente. Yo voy a recordar a la audiencia que tus redes sociales, las redes sociales de Luz Dari, van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, donde están siempre, ahí podéis encontrarla. Pero aparte me encantaría que nos contases un poquito más sobre ese próximo curso que tienes preparado, Luz. Bueno, tenemos un curso de guión mental personal. Entonces, cuando venimos aquí, como ya traemos una película, ¿sí? Una película que quedó grabada en nuestra mente inconsciente, incluso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando ella estaba en el vientre de su madre. O sea, desde el vientre de nuestra abuela ya estamos trayendo historias, creencias, formas de pensar y de actuar de nuestro clan, de nuestra familia. Entonces, empezaremos nuevamente, porque lo estoy haciendo periódicamente, porque es fascinante, el curso de guión mental personal, que lo empezaremos el 16 de agosto y es los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia, de 5 a 7 de la noche, hora Colombia. Es un taller un curso donde podrás aprender muchísima teoría y hacer grandes cambios en tu vida. Yo vivo tan fascinada de los cambios que nos cuenta la gente, porque traemos una serie de mandatos frenadores, de no crecer, no amar, no disfrutar, no descansar, no ser amado, no ser madre, no ser padre, etcétera, etcétera. Entonces hablamos sobre esa película que hicimos en nuestra mente inconsciente hasta los 7 años de vida, que se quedó grabada ahí en la mente inconsciente como una solución de supervivencia, y que lo más bueno de todo es que la podemos cambiar, sanar y cambiar. Así que empezaremos el 16 de agosto el próximo curso de guión mental personal online y en directo. Bueno, qué interesante suena, pues ahí queda, como decía, la información de Luz para que podáis verlo más en detalle si os animáis. Así que vamos a las preguntas, que hay bastantes, para que nos dé tiempo a hacer aquellas, todas las que podamos, vaya, por decirlo así. Antes de nada voy a recordar a los usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Superchat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera nos la hace Patricia Vega desde YouTube y nos dice: buenos días, pregunta desde México. No me llevo bien con mi mamá, quiero sanar esta relación. ¿Cómo lo hago? Yo lo que te diría, Patricia, es imagínate o piensa en qué tipo de vida tuvo tu madre cuando estaba pequeña. Y entonces, muy probablemente, la película que tu madre aprendió y la manera que tu madre aprendió a tratarte a ti le viene desde antes, y ella no tuvo la oportunidad de sanarla y cambiarla. Tú, en cambio, ahora sí que tienes la oportunidad y tienes más recursos. A lo que yo más invito todo el tiempo es a comprender. Vamos a comprender a la otra persona. Y yo le digo, tu madre te cuidó, te crió, te dio de comer, te cambió pañales, te bañó, hizo una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué tal si agradecemos y amamos por eso? Listo. Bueno, me resuena mucho lo que comenta Luz. Pienso lo mismo, ¿no? A mí por lo menos me funciona muchísimo
tener la compasión de ver lo que ha sucedido con esa mamá, en este caso, ¿no? Y todo lo que sí nos ha Sí, dado, que es prácticamente arriesgar su vida, ¿no? Y tenernos ahí dentro de 9 sí, meses. Así que gracias, Luz. sí. Que esto además sirve a Ujú, muchas personas, porque quién no tiene alguna cosita con su madre. Así que gracias. exacto. Ujú. Vamos a la próxima. Nos la hace en esta ocasión Telma Valdés desde YouTube. Nos dice, buenos días desde Argentina. Buenos días para Argentina. Pregunta, cuando uno no conoce a su padre, ¿por qué lo habrá elegido? Gracias, gracias, gracias. Qué buena pregunta. Como lo he visto tantas veces, porque ese papá, el alma eligió a ese papá en muchas ocasiones, porque son muchas personas, solamente para engendrar a esa persona y nada más. Entonces, a esa persona después le toca hacer una labor de aprender a amar a los hombres a pesar de, ¿sí? Y no es que se tenga que aguantar a un hombre que abandone, que maltrate, que pegue, que descalifique, etc. No, sino sanar en sí mismos esa carencia que deja el hecho de que el papá no esté presente, porque en los animales no es tan importante, en la mayoría, la paternidad, en la mayoría. En los mamíferos sí, y en los seres humanos es supremamente importante el papel del padre. Entonces, quizás debías aprender a estar sin ese papá. Quizá esa mamá también tenía una lección de aprender a proveer por una hija que no, cuyo papá no va a estar presente. Y lo interesante que yo he encontrado es ese hombre estuvo ahí única y exclusivamente para engendrar a ese hijo o a esa hija. Luego la tarea de esa persona es cómo voy a vivir mi vida aunque mi padre no estuviese presente. Y es una tarea muchas veces bastante difícil, ¿sí? Sin embargo, se puede aprender a vivir sin ello y a un punto de crecimiento grande, grande, cuando estamos muy creciditos, y eso lo aprendemos en ese curso de guión mental personal que yo enseño, yo estoy muy crecida cuando digo, bueno, yo puedo ser la mamá que yo necesito para mí. Yo puedo ser la hermana, la amiga, el papá que yo necesito para mí. Entonces así ya estamos creciditos y lo que viene de fuera ya es ganancia. Ahí ya pienso que con eso y en el curso de guión lo puedes acabar de resolver porque es fantástico poder llegar a comprender eso. ¿Listo, Elena? Ok, pues muchísimas gracias. Seguía anotando porque no paran de llegar preguntas. Estaba revisando el chat. A ver si nos da tiempo, por lo menos nos va a dar tiempo a una porque se nos agota el tiempo. Así que bueno, de todos modos, recuerdo a Dari y a Luz y a la audiencia, por supuesto, que bueno, si alguna no se responde, ya que el chat es efímero y no se queda grabado durante el directo, os animo a dejarla en el diferido y así Luz en algún momento puede preguntar, porque hoy hay muchas preguntas y son interesantes. Así que vamos a Y lo pasar. pueden preguntar por mis redes sociales también, Elena. Ujú. Imagino. Fenomenal. Dime la pregunta. Vamos a la última entonces. Nos la hace Artspunk desde YouTube y es para muchas personas, así que vamos a realizar esta. Nos dice, ¿nuestras almas tendrían que limpiar los patrones familiares? Muy interesante pregunta. Yo diría que como somos dos personajes, uno es el sí mismo y es el alma y ese no se enreda y trae una misión y unas experiencias a vivir y demás, y el otro es el ego, que ese sí se enreda por las vivencias y experiencias que tenemos. Entonces, lo ideal es que yo me haga cargo de crecer todo lo que pueda
en esta existencia. ¿Y qué será crecer? Que si tengo una vida muy difícil, me pregunte, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo dejar de vivir en el dolor para salirme de ahí, de ese dolor? Entonces, y para vivir cada día mejor, en paz, en armonía, en amor, poder vibrar en esa frecuencia y poder transmitir eso a los demás, entonces yo pienso que sí que nos debemos hacer cargo de mejorar y de cada día ser un poco mejores para que también la descendencia viva mejor y para que podamos encontrar, diría yo, la divinidad en nosotros y así poder vivir muchísimo mejor. Ujú. Bueno, pues maravilloso me parece esto para cerrar. Y bueno, además siempre Luz me parece una maestra del vivir mucho mejor, ¿no? Siempre con su sonrisa, con todas las investigaciones que nos traes, eres una de verdad gran terapeuta. A mí de verdad que me gustan mucho los temas que traes, siempre con profundidad, pero siempre con Gracias. soluciones, con positividad, ¿no? Con esa alegría, Luz. Así que querida, te mando un abrazo enorme, ojalá nos volvamos a ver pronto, que sé que sí, en el canal. Y bueno, de parte de todo el equipo Luz, ya sabes, por supuesto, te voy a dar paso para que te despidas y para que nos recuerdes también, si te apetece, algún detallito sobre ese curso maravilloso que nos vas a ofrecer sobre guión mental. Vale, gracias Elena. Gracias a todas y todos los que están ahí. Gracias por compartir la información para que les sirva a muchas más personas. Yo pienso que si yo vivo mejor, en mi entorno también. Así que hagamos algo por este pedacito para que contribuyamos al bienestar de los demás, que a mí me encanta. Y entonces les recuerdo el curso de guión mental personal en la web de www.bioreprogramación.com está toda la información, curso de guión mental personal para que cambies esos patrones, esas creencias y esa película que hiciste en tu mente inconsciente que no te sirve ya hoy, porque son las mismas respuestas de cuando estábamos pequeños a situaciones que son actuales, por lo tanto las respuestas ya no nos sirven. El 16 de agosto empezamos martes, en los martes y jueves, en directo, de 5 de la tarde a 7 de la noche, hora Colombia. Hay mucha gente de España que se conecta, de Europa en general, aunque trasnochan, y es que es fascinante. Y me encantará que haya muchas personas. Gracias a todas las personas que hicieron las preguntas y las pueden hacer también a través de mis redes sociales, que ahí se las contestaremos. Y gracias Elena y gracias a todo el equipo de Mindalia. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir por ahora, por supuesto. Os recuerdo que podéis disfrutar del contenido de este congreso en el resto de nuestras plataformas, así como también en Mindalia Radio Voz. Además, también os recuerdo que, por supuesto, seguimos, así que no os perdáis la nueva conferencia que continuamos con el congreso Proyecta tu alma, ciclo de la vida. Así que os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo directo.